Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca la mañana del viernes 6 de octubre, día clave a nivel informativo, tanto por el lado macroeconómico como por el lado geopolítico. Ya saben, hoy clave de los mercados, ese informe de empleo en Estados Unidos que va a ser determinante y, por supuesto, en geopolítica, esa cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en Granada, con esos preacuerdos en el pacto migratorio, esas desavenencias y, por supuesto, con esa ampliación de la Unión Europea como otro de los asuntos claves del día. En este contexto, por supuesto, la crónica del día no puede empezar de otra manera que mirando lo que está pasando en el mercado de bonos, donde estamos viendo cómo esos rendimientos de la mayoría, además de los treasuries en Estados Unidos, han caído y la curva de ese rendimiento se ha empinado este jueves ante ese esperado informe de empleo de este viernes que va a publicar el Departamento de Comercio en Estados Unidos, que es el que va a tener la clave de los mercados en busca de las pistas que va a buscar la Reserva Federal sobre si la economía es lo suficientemente fuerte como para que siga subiendo los tipos de interés para aplacar la inflación. Los rendimientos a largo plazo esta semana los hemos visto dispararse a máximos de 16 años con esa expectativa de que la Fed mantenga los tipos altos durante más tiempo y en un momento en el que la lucha contra la inflación sigue puesta sobre la mesa. A esta hora lo que vemos es como el Treasury a 10 años está en el 4,79%, pero esas tensiones que arrancaban sobre todo en el mercado de bonos de Estados Unidos también, por supuesto, se extendía a Europa, esas mismas preocupaciones, y vemos como a esta hora también se relaja la rentabilidad del bono italiano a 4,89, también el de Alemania en el 2,88, ese boom de referencia en Europa, y España, eso sí, se mantiene por encima del 4% en el Reino Unido, esas Gilt a 10 años en el 4,54%. Con todo, como decimos, hay que señalar como la clave de esos mercados, de esos rendimientos, va a estar en la publicación de ese informe de empleo. Y por supuesto, más allá de ese mercado de bonos, el protagonismo y el coprotagonismo está en ese mercado de la renta variable, ese mercado de acciones que se mueve a golpe de bono. Ayer veíamos, de hecho, como en Wall Street el Dow Jones cerraba prácticamente sin cambios, mientras los inversores siguen expectantes en torno a cuál vaya a ser ese horizonte de tipos de interés y, por lo tanto, a ese esperado informe de empleo que va a tener la clave. Veíamos como el Nasdaq retrocedía apenas un 0,1%, lo mismo que el S&P 500, en un momento en el que, como decimos, además, en cuanto a las informaciones que se han tenido en el mercado laboral, hemos conocido esas solicitudes de subsidio de desempleo menores de lo esperado en la semana que terminaba el 23 de septiembre, que se suma a ese panorama mixto en el mercado laboral que incluye el repunte sorpresa que azotaba el mercado de la demanda de mano de obra y la ralentización del crecimiento del empleo privado observado en la semana. En ese contexto, por supuesto, importante ver lo que está pasando en el mercado de futuros. Los futuros americanos a esta hora se preparan con timidez para una apertura de recortes y los futuros en Europa cotizan con avances moderados del 0,30% al alza. Y por supuesto no podemos dejar de vista lo que está pasando en ese mercado del petróleo cuando a esta hora y en el balance semanal ya acumula un desplome superior al 8,5% en sus dos referencias. Tenemos al Brent, al de referencia en Londres, cotizando a esta hora en los $84,23. Es verdad que trata de recuperarse ese precio, avanza un 0,19% y también tímidos avances en el West Texas de referencia en Estados Unidos hasta los $82,54 el barril. Venimos además de una nueva jornada de caídas, un 2% es lo que se dejaban las dos referencias que se sumaban al desplome del 6% del miércoles, mientras el mercado sigue moviéndose entre las distintas informaciones que va midiendo y por supuesto expectante también sobre ese movimiento del precio del dólar, que ahora se relaja, pero que ha tocado máximos de 10 meses y, por supuesto, tras esa decisión de la OPEP Plus de mantener los recortes ya anunciados de cara a final de año y que, por lo tanto, siguen mostrando el mismo horizonte en lo que es el suministro y con la mirada también puesta en lo que puede ser la demanda en este escenario de desaceleración.
Y precisamente hablando sobre la economía global, hemos escuchado en las últimas horas hablar a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Kristalina Georgieva cree que las posibilidades de un aterrizaje suave de la economía mundial se han incrementado, aunque ha advertido de que la recuperación económica tras la pandemia y la guerra en Ucrania está siendo lenta y desigual. La economista ha explicado que la economía ha mostrado una notable resiliencia durante la primera mitad del año por esa demanda de los servicios y los progresos en la lucha contra la inflación. Y es precisamente en este punto por lo que ha advertido sobre o contra una relajación prematura de los bancos centrales. Georgieva recuerda también que no se debe bajar la guardia, ya que la recuperación tras el COVID y la guerra mantiene desigualdades y las perspectivas se encuentran muy por debajo de la media histórica de ese 3,8% de las 2 décadas previas a la pandemia. Georgieva reconoce que aunque Estados Unidos, India y otros emergentes estén cobrando ímpetu, la mayor parte de las economías avanzadas están ralentizándose y China, dice, se va a quedar por debajo de las expectativas. Ese comportamiento, unido, dice, a la fragmentación económica por bloques, amenaza especialmente a las economías emergentes y en desarrollo, pero ante todo acentúa las divergencias de crecimiento en las distintas áreas económicas. Y también importante las declaraciones que hemos escuchado en las últimas horas entre los distintos miembros de la Reserva Federal. Destacan entre esas voces la de la presidenta de la FED de San Francisco, que ha lanzado su diagnóstico sobre el actual nivel de tipos en medio de las rentabilidades del mercado de bonos. Mary Daly considera la política monetaria estadounidense, dice que está bien metida en territorio restrictivo y que se ha avanzado ya mucho en esa lucha por alcanzar ese objetivo de inflación del 2%, pero dice que ese progreso no es una victoria. De hecho, en un discurso en Nueva York ha señalado que hay riesgos reales para el progreso en la batalla contra los precios y sobre todo teniendo en cuenta lo que se ha conseguido hasta ahora. Reconoce que el reciente aumento de los rendimientos del Tesoro está haciendo parte del trabajo de la Reserva Federal y si eso no se invierte y la inflación sigue enfriándose, la Reserva Federal, dice, puede dejar los tipos en pausa. Sin embargo, ha subrayado que si las condiciones financieras se relajan o el avance de la inflación se estanca, la Reserva Federal tendrá que subir más los tipos. Y si hablamos de la Reserva Federal y si hablamos de lo que está pasando en ese mercado del crédito de la FED, hay que señalar cómo la Reserva Federal ha hecho balance de lo que ha dado de sí sus préstamos en la última semana y ha vuelto a publicar su balance semanal señalando que el crédito que ha concedido para ayudar en esa liquidación a esos bancos en quiebra marcó una gran caída en la última semana. Ha informado que lo que denomina como otros créditos ha caído a 63.000 millones de dólares el miércoles frente a los 81.900 millones del 27 de septiembre. Además, ha señalado como en ese análisis, evidentemente, el crédito está siendo utilizado por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos para hacer frente a lo que fueron esas quiebras bancarias de la primavera y este tipo de crédito se situó en cero a principios de marzo y alcanzó el máximo en 228.200 millones de dólares el 3 de mayo y ha venido cayendo de forma notable desde entonces. Y en este contexto, por supuesto, en un momento en el que no dejamos de ver las tensiones en el mercado en Europa, debate y sobre todo esfuerzos que se están llevando a cabo en la Comisión Europea para hacer más atractiva la emisión de deuda desde Bruselas. Quieren incluirlas en los índices soberanos. Sería un paso clave para que la deuda europea se igualara a la de los Estados miembros y la demanda se dispararía. Javier Longo, buenos días. Sí, ¿qué tal, Eva? Muy buenos días. Es la Unión Europea la que se está filtrando por la agencia Bloomberg, que va a comenzar pronto a conversar con los gestores de índices sobre la adición de la deuda europea, la mancomunada, la emitida por la Comisión a los índices soberanos. De hecho, los funcionarios de la Comisión Europea se van a poner en contacto con las empresas que compilen los índices. Lo van a hacer, por ejemplo, con Euronext, también con bancos, con bolsas y mercados, con BME, tras la incursión en la Suiza SIX, para antes de final de año tener
a los bonos europeos cotizando en los mercados en los índices de referencia del viejo continente. La inclusión de estos índices es un paso, el más importante, dicen los expertos, que queda para que la deuda europea esté a la par con la de los Estados miembros. De hecho, es Bruselas quien está recaudando hasta 800.000 millones de euros en deuda mancomunada, recordemos, para 2026, con el objetivo de financiar ese fondo de recuperación posterior a la pandemia de la COVID. Se ha lanzado una encuesta a los inversores para identificar las formas de impulsar el comercio, para identificar el atractivo de los bonos, y el 75% de los encuestados dice que lo más importante es la inclusión de los bonos en los índices de bonos gubernamentales. La inclusión aumentaría significativamente, dicen los expertos, la demanda en alrededor de un 50%. Gracias, Javier. Y nosotros, por supuesto, continuamos este primer repaso a la actualidad del día, centrándonos también en otros grandes asuntos que centran la actualidad y que marcan, sin lugar a dudas, la máxima atención internacional. Hoy en Granada continúa y concluye, ¿no?, esa cumbre histórica de jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea, con esos grandes asuntos sobre la mesa, como es la ampliación a 9 Estados miembros, por supuesto que la mirada puesta en Ucrania, y también el pacto migratorio. En lo que ha dado de sí esta jornada de jueves, clave ha sido además la visita en persona del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ha explicado los detalles de los acuerdos a los que han llegado en la reunión de este jueves. Sin embargo, en su comparecencia ha aprovechado también para denunciar la violencia del ejército ruso, y en concreto también ha hecho mención a ese atentado de un misil ruso en una cafetería, con 50 muertos, con 50 víctimas civiles. Una vez más, el presidente ucraniano ha reiterado que la única manera de parar lo que ha vuelto a calificar como genocidio es estar unidos y luchar unidos. Vamos a escuchar a Zelensky. Дорогі українці, українки, завершуємо цей довгий насичений день, день саміту Європейської політичної спільноти, багато зустрічей, важливі переговори. У нас буде більше ППО, є чіткі домовленості. Це дуже важливо. Перед зимою Іспанія, Італія, Франція, Німеччина, Британія, дякую. Буде більше артилерії у наших воїнів, буде більше далекобійної зброї і обов'язково буде більше справедливості. Сьогодні російські терористи завдали удару, який навіть звірячим не назвеш, бо це буде образою для звірів. Свідомий ракетний удар по селу на Харківщині, по звичайному продуктовому магазину та кафе. Російські військові не могли не знати, куди б'ють. І це не був удар на осліп. Люди зібралися там на поминальний обід. Християнський поминальний обід. Хто міг запустити ракету по ним? Хто? Ну тільки абсолютне зло. Більш ніж 50 людей загинуло, серед них дитина, хлопчик, 6 років було. Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких. Пораненим надається необхідна допомога. Я вдячний кожному і кожній, хто допомагає. В цьому селі, по якому росіяни ударили, було загалом до цієї війни 500 мешканців, а зараз за час війни люди виїжджали. Це Куп'янський район, один із тих напрямків, де особливо жорстко на фронті. І станом на сьогодні в селі було трохи більше 300 людей, більш ніж 50 убитих на 300 мешканців. Це жорстока, геноцидна агресія Росії. Не існує слів чи паперів, які здатні зупинити таке зло. А існує ППО, є артилерія, є наші ракети, є бронетехніка, є наші потужні воїни, які відбивають російські штурми та самі наступають. Є наші спецслужби, є наша українська розвідка, є санкції світу, санкції проти Росії за терор, є міжнародна юстиція, зокрема Міжнародний кримінальний суд, який здатен захистити справедливість. Російський терор повинен програти, і світу є чим це забезпечити. Головне – це єдність, головне – вірити в свободу і захищати життя. Сьогодні наш головний меседж для світу – зло не має права взяти гору, і лише зараз, лише в Україні цю принципову моральну позицію можна втримати. Але всім разом. Я дякую сьогодні за зустрічі кожному лідеру країн-партнерів. Я дякую за чітку підтримку Європейського Союзу та Європейському парламенту. Дякую тобі, Іспанія, за те, що сьогодні ти дала нам усі можливість зміцнити європейську єдність. Єдність – це відповідь.
Ми зробимо все, щоб її зберегти. Слава Україні! Eran las declaraciones que ha hecho Zelensky repasando esos acuerdos alcanzados con la Unión Europea y las críticas de nuevo a Rusia. Pero, por supuesto, haciéndonos eco de lo que está dando de sí esta histórica cumbre de jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea en Granada. Importante también, uno de los discursos más destacados ha sido el de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha advertido a los líderes comunitarios de la obligación del continente de ayudar a Ucrania frente al uso de la fuerza de Rusia. En su discurso ha reiterado la necesidad de trabajar duro para garantizar además esa seguridad energética. Ha defendido la cooperación en materia de energía, la cooperación energética para romper con la dependencia de Rusia y crear una comunidad más amplia con países como Ucrania, Moldavia, Noruega y Serbia. Von der Leyen ha invitado a los líderes europeos a reproducir el éxito alcanzado en materia energética en otros ámbitos. Vamos a escucharla. We have worked hard to ensure our energy security and to make energy affordable for our European households. And we can be proud how we mastered the severe energy crisis of last winter. For instance, we are now buying energy together, not only with 27 EU member states, but with our broader energy community, together with Ukraine, Moldova, Norway, and Serbia, and the UK is anyhow integrated in the energy exchange. This has brought energy prices down. Today our storages are filled. We got rid of the dependency on Russian fossil fuels, as you said it rightly so, Volodymyr. And thanks to this, we have turned Putin's energy blackmail into an empty threat. So I encourage all of us to look at how we can best replicate this success in other fields, from clean energy to raw materials. And as we protect people, we have also to strive to protect. Declaraciones que seguimos de cerca y que por lo tanto escriben esa crónica internacional, esa crónica y las grandes claves en la geopolítica. En ese contexto importante también lo que ha dicho el Pentágono, que en las últimas horas ha confirmado que Estados Unidos derribó un dron turco sobre Rusia. Según lo que ha comunicado, aviones de combate estadounidenses, esos F-16, habrían derribado este jueves a un dron perteneciente a Turquía, aliado de la OTAN, que se consideraba una amenaza potencial para las fuerzas estadounidenses en Siria. El incidente se habría producido mientras Turquía llevaba a cabo ataques contra las fuerzas kurdas en el área tras haberse perpetrado un atentado suicida con bomba el domingo en Ankara, que ha sido reivindicado por el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, considerado ese grupo terrorista por parte de Turquía y sus aliados occidentales. Y antes de terminar, por supuesto, en la crónica de la mañana, también las noticias que se hacen eco de última hora a esta hora en materia empresarial y que pone sobre la mesa a ExxonMobil, que ultima la compra de Shale Driller Pioneer. El acuerdo podría cerrarse en los próximos días, según publica en exclusiva The Wall Street Journal, aunque todavía es posible que no se haya cerrado. De confirmarse, la adquisición supondría un gran éxito porque podría conducir a una valoración de 60.000 millones de dólares y remodelar la industria petrolera estadounidense. El acuerdo podría llegar en los próximos días, según publica el diario americano, aunque, como apuntan las fuentes citadas por The Wall Street Journal, de momento no hay nada cerrado. Después de haber registrado unas ganancias récord el año pasado, en 2022, Exxon ha estado inmerso en explorando opciones que le impulsarían hacia el esquisto del oeste de Texas, según analiza el diario. La adquisición de Pioneer, con una capitalización del mercado de unos 50.000 millones de dólares, sería probablemente el mayor acuerdo de Exxon desde su megafusión con Mobil en 1999 y le daría a Exxon una posición dominante en la cuenca rica en petróleo del oeste de Texas y del Nuevo México, una región que el gigante petrolero americano ya ha dicho que es parte integral de sus planes de crecimiento.
Y en este punto hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.